vamos a ver una de las partes más importantes de las matemáticas, que son las funciones y las gráficas, ¿no? Las funciones son fórmulas que se pueden dibujar y para ello utilizaremos unos ejes coordenados, cosas que ya conocemos. En matemáticas se utilizan muchísimo y no solamente en matemáticas, en muchas facetas de la vida. Aquí, por ejemplo, tenéis una gráfica en la que está representando la famosa crisis del COVID, diferentes evoluciones que puede tener la pandemia según las acciones que tomen los diferentes estados. Si no toma ninguna, si es un solo caso, si hay medidas de aislamiento. De aquí se puede sacar información. Siempre hay que tener dos ejes en principio, ¿no? En este caso, además conviene poner qué es cada eje, porque si no, no se puede entender la gráfica. Aquí me están hablando de meses y aquí de número de casos, ¿vale? Entonces yo podría saber, pues que por ejemplo casi en el cuarto mes tendría en la gráfica en color naranja, tendría casi el máximo de casos. Y a partir de ahí, quinto, sexto, está descendiendo. Podría ver que en la gráfica en color verde hay un repunte en el noveno mes a partir desde que se encuentra el primer caso, me lo ponen aquí. Entonces, representando ese tipo de datos, yo puedo extraer información. Por ejemplo, aquí es otra gráfica en la que puedo ver los días desde que se anunció el caso número 100 y aquí los casos confirmados. Y puedo ver la diferente evolución. Me han ido pintando en diferentes colores diferentes países. Y además me los han ido comparando con otro tipo de gráfica. La veis ahí en punteado. Esto, de aquí yo puedo extraer información, los gobiernos pueden extraer información para tomar medidas. Mirad, aquí por ejemplo, en esta gráfica han representado en el eje X kilómetros y en el eje Y alturas. Es el perfil de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre Pravia y Lena. Ahí lo ves, entonces se pueden ver los diferentes puertos, pasa que como no me han dibujado el eje Y, han ido poniendo los diferentes valores de altura en cada uno de los puntos. Es decir, en este punto estamos a 1350 metros, o sea que debería haberse aquí ha habido un eje y ahí haberme puesto 1350 metros. Más gráficos importantes que se utilizan muchísimo en economía son los gráficos de la bolsa, la evolución de una empresa, en este caso Iberdrola. En el eje X me están poniendo fechas y en el eje Y me están poniendo lo que vale una sola acción. Por ejemplo, hay un máximo aquí. Un máximo, ya podéis imaginaros que es el punto más alto de una zona, ¿no? En diciembre de 2007 hay un máximo, la acción costaba 11,87 euros. Y sin embargo hay un mínimo, un punto bajo, aquí entre diciembre del 11 de 2011 y 2012, a lo mejor es noviembre de 2012, donde la acción llega a valer, si lo miráis, solamente 2,50. Entonces fíjate, si alguien compró a 11,30 y quiere vender a 2,50, está perdiendo muchísimo dinero. ¿Vale? Bueno, aquí lo interesante en la bolsa sería poder saber cuál es la función global que explica este movimiento para poder comprar cuando son muy baratas y vender cuando son muy caras y obtener la máxima ganancia. Eso es muy difícil de conseguir, ¿eh? Otra gráfica de la que podemos extraer información, ¿no? En este caso es la evolución del paro. Me están poniendo tiempo, años en el eje X y porcentaje o número de parados en el eje Y. Entonces, si yo quiero saber en el 2010 qué paro había en España, la fuente es real, ¿eh? El INE es el Instituto Nacional de Estadística. En el 2010, pues puedo mirar ahí, hombre, leería en el eje Y, en este caso me lo han puesto 4.617.700 parados, que si lo comparan con la población activa, pues es el 19,84. Hay un máximo, ahí lo veis, a partir del cual empieza a descender. Los máximos y los mínimos son puntos importantes y también las zonas de crecimiento, es decir, cuando la función asciende, y de decrecimiento cuando la función desciende. Más cosas de economía en donde se utilizan gráficas. En este caso es las deudas de los países referidas a su Producto Interior Bruto, el famoso PIB. También en el eje X han puesto tiempo, en este caso años, y en el eje Y porcentajes del PIB. O sea, el 100% es todo el PIB. El PIB sabéis que es la riqueza de un país, ¿no? En este caso están midiendo la deuda comparada con el PIB. Entonces, se podría ver, si yo fuese un analista político o un analista económico, podría ver que, por ejemplo, la situación del país en azul, que es Grecia, es muy mala. Y sin embargo, la situación... Bueno, aquí en este color violeta están poniendo la medida de la Unión Europea. Tendríamos que ver quién es el color naranja, que va a resultar que es España. Pues bueno, de los países que están aquí representados es el mejor en ese momento, en 2017, ¿lo veis? Incluso podremos ver
que en el 2008 era todavía mejor, porque estaba mucho más abajo, ¿vale? De aquí se pueden extraer cantidad de información. Si estos datos los pusiéramos en números escritos, sería mucho más difícil poder comparar. Aquí lo que he buscado es una cuestión de física. Esto es sonido. Cuando habláis, por ejemplo, en programas como el MuScore o parecido, habláis, hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que en fin, que graba la voz, se puede ver en la vibración de la voz. Y entonces podemos intentar simularla con este tipo de funciones, que son funciones que suben y bajan, funciones senos y cosenos, ahora veremos una, y que me permiten modular un sonido y me permitiría construir un sintetizador, ¿vale? O un programa que si yo canto y desafino sea capaz de corregirme. Eso existe. Ese tipo de programas existen. También es importante a veces, en lugar de ver la función en sí, que en este caso es la que está en azul, es importante ver lo que se llama la envolvente, que es otra gráfica y que a veces pueden ser muy interesantes. Bueno, vale. Aquí, aquí lo que he puesto es una relación entre las matemáticas y la física. La línea que está punteada es una predicción matemática que sale de una ecuación y que deben cumplir todas las partículas subatómicas. Y fijaos, los físicos han hecho medidas y han ido colocando las diferentes partículas subatómicas y, como por arte de magia, todas cuadran en la predicción matemática. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a ver. Cosas que podemos intentar hacer con lo poquito que sabemos de funciones. Vamos a ayudarnos, como siempre, de GeoGebra. Y vamos a ver una función muy interesante, aunque no voy a explicar lo que significa, pero podéis pintarla, es la función seno. Además, mirad, aquí de GeoGebra una ayuda y me dice que entre paréntesis ponga la expresión que yo quiera. Voy a poner solamente x, ahí la veis. Entonces, primera cuestión que yo veo. No sé si os dais cuenta que esta función sube, baja, corta, vuelve a cortar. Entonces, y se vuelve a repetir. Esta función se repite. Esto es algo que deberíamos apuntar aquí. Hay funciones que son periódicas. Periódicas. Otras no, ¿eh? Otras no. Por ejemplo, vuelvo a GeoGebra. Si yo quisiera, voy a esconder esta. Si yo quiero pintar una parábola, la parábola madre de todas las parábolas, x cuadrado, esta función no es periódica, no se repite. Desciende, asciende y desaparece. Sin embargo, la función seno se está repitiendo todo el rato y de hecho estas funciones son infinitas, ¿eh? ¿Veis la periodicidad? ¿Vale? Fijaos qué diferentes son una función y otra. Cosas que también sería interesante poder ver aquí. Mirad, la función seno y esta función seno, que está en azul, hay un máximo, hay un mínimo, hay un máximo, hay un mínimo, y así, siempre. Por ejemplo, la parábola x cuadrado tiene un mínimo ahí y no tiene máximos, porque esta función, si la miráis, siempre crece, se va al infinito en ambos lados, ¿vale? Sería interesante, de que nos ha salido aquí, es interesante ver este tipo de características. Es interesante ver máximos y mínimos. Imaginaos que estamos hablando de acciones de dinero, pues querremos comprar en el mínimo de precio y vender en el máximo para maximizar la ganancia, ¿no? Y entonces esto me lleva a lo que se llama crecimientos. Cuando una función crece y cuando decrece. Nosotros vamos a suponer, nosotros que escribimos de izquierda a derecha, o sea, nosotros escribimos en ese sentido. Para mí una función que es así está creciendo. ¿De acuerdo? Está creciendo. Si aquí alcanza un máximo y cae, en esta zona está decreciendo. Entended, decreciendo, que si escribiéramos en el sentido contrario podríamos interpretarlo al revés. El punto más alto le vamos a llamar máximo. Y no tiene por qué ser el punto más alto de la función, tiene que ser el punto más alto de su zona. Aquí tendría un mínimo. Y aquí volvería a tener un máximo. ¿De acuerdo? Y entonces, en el mínimo, la función pasa de decrecer a crecer. Y en el máximo, pues pasa de crecer a decrecer.
¿vale? También hay otra cuestión que tenemos que ver aquí, que se denomina concavidades. Las concavidades son los huecos. Hay concavidades hacia abajo y hay concavidades hacia arriba. Entonces, yo veo aquí una concavidad hacia abajo, veo aquí una concavidad hacia arriba y veo aquí una concavidad hacia abajo. ¿Dónde cambian las concavidades? ¿Dónde pasan a ser hacia abajo a convertirse hacia arriba? En lo que se llama puntos de inflexión, que además es una frase que se utiliza en el lenguaje común. El punto de inflexión de la situación es el punto en el que la situación cambia de tendencia. Entonces, el punto de inflexión, lo voy a poner en otro color, le voy a abreviar PI, punto de inflexión, es donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, y si os dais cuenta anda por ahí en medio. En esta zona es cóncava hacia abajo y ahí se convierte en cóncava hacia arriba. Y ahí se convierte en cóncava hacia abajo, luego ahí tengo otro punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión. Aquí deja de ser cóncava hacia abajo para convertirse en cóncava hacia arriba. Pues ahí tengo otro punto de inflexión, ¿vale? Hay funciones como la parábola que tenía dibujada aquí. Esta parábola en rojo solo presenta una concavidad hacia arriba. Sin embargo, este seno, vamos a hacerlo un poquito más grande, presenta concavidades hacia abajo y luego concavidades hacia arriba. No sé si os dais cuenta que los puntos de inflexión coinciden con el corte, en el corte con el eje X. ¿Vale? Ahí, esto entre este punto y este punto, esta función es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba, ahí hay otro punto de inflexión y vuelve a ser cóncava hacia abajo. ¿Vale? Voy a quitar esos puntos y voy a esconder la parábola. Hay un procedimiento muy bueno para encontrar los máximos y los mínimos. Un procedimiento importantísimo de recordar. Vamos a ponerlo aquí. Máximos y mínimos. Para encontrarlos vamos a utilizar una tangente. La tangente sabéis que es, o sea, si yo tengo una circunferencia así, por ejemplo, la tangente es la recta que acaricia en un solo punto a la circunferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo una tangente para encontrar máximos y mínimos? Pues mirad, si yo tengo una función, por ejemplo, así, no sé si os dais cuenta que si aquí pongo un punto y calculo la tangente, pues estará inclinada, pero en el máximo y en el mínimo, la tangente se queda horizontal. Y eso es importantísimo de recordar. Entonces, una tarea que yo os quiero poner es que, vamos a hacer esto un poquito más grande. Uy, perdón, que se me ha ido el trazo. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Pintáis la función seno, ¿vale? Y quiero que me digáis valores de sus máximos y de sus mínimos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto un poquito más grande, vamos a centrarlo. Cogéis un punto y lo ponéis por ahí. Un punto que esté en la función, ahí está. Le trazáis la tangente. ¿Cómo la encuentro? Pues buscando. Punto, punto, intersección, aquí nada. Aquí, recta, segmento, poligonal, vector, aquí tampoco. Aquí, recta perpendicular, recta paralela, mediatriz, tangentes. Ahí está. Y si os ponéis encima, os dice, elige un punto y luego una circunferencia, una cónica o una función. Bueno, nosotros ahora estamos con funciones. El punto va a ser este. Elijo el punto. Y tiene que ser tangente a quién? A la curva. Ahí la veis, la tangente. ¿Vale? Entonces, si movéis el punto, sencillamente haciendo clic y arrastrando, la tangente cambia de inclinación, ¿lo veis? Donde sea horizontal, ahí lo tenéis. Tengo el valor del máximo. Todos los máximos tienen una X y una Y, y por eso he puesto 1,57, 1. O sea que en la X 1,57, que es este valor de aquí, 1,57, de hecho lo podríamos trazar, mirad, recta perpendicular a este eje por ese punto. Entonces, ay, que no le he dado, por ese punto. Ese valor va a ser 1,57, miradlo. ¿Lo veis? Y ahí resulta que el máximo vale 1.
Lo he conseguido encontrar jugando con la tangente. Cuando la tangente se convierte en una recta horizontal, tengo un máximo, o podríamos haber hecho lo mismo aquí, tendría un mínimo. En este caso el mínimo está en 4,71 en la X y vale -1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, dos conceptos importantes. Vamos a hacer aquí. Dos conceptos importantes también. Vamos a cambiar de color. De las funciones. Lo que se llama dominio y lo que se llama recorrido. El dominio se ve en el eje X. El recorrido se ve en el eje Y. Vamos a empezar con el recorrido porque si tengo la función dibujada es muy fácil de ver. Si yo tengo el eje Y, es este de aquí, ¿no? Este es el eje X. Y la función, supongamos que la función es así. No sé si veis que oscila entre ese valor y ese valor. Este es el recorrido. El recorrido es el intervalo del eje Y entre el que está oscilando la función. Entonces, si yo miro la función seno, el punto más alto es 1. Y el punto más bajo, me lo está diciendo este, es -1. ¿De acuerdo? Voy a moverlo un poquito. Y le voy a poner aquí el punto, es -1. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Pues el recorrido es un segmento que va de aquí a aquí. Le voy a poner en otro color para que lo veamos. Color rojo y que se vea un trazo grande. Entonces, el recorrido oscila entre -1 y 1. Esta función, mirad, si muevo sus valores, el punto más bajo es el -1, ¿lo veis? A ver si lo cazo. Ahí. Y luego el punto más alto es 1. Vale, todos estos puntos, todos estos valores, voy a quitar un momento la pendiente. Esta la voy a quitar. No la muestro. Entonces, mirad, voy a sacar paralelas. Al eje X por ese punto. Entonces, no sé si veis que todas esas paralelas oscilan entre 1 y -1. ¿Lo veis? Entre 1 y -1. Hay que mirar aquí, ¿eh? Entonces, el recorrido sería un intervalo que oscila entre -1 y 1. Y siempre que pongo intervalos, ¿vale? El recorrido, que se pone R mayúscula, de F, oscila entre -1 y 1. Siempre se pone del pequeño al grande. Bueno, en este caso le voy a poner unos corchetes que ya explicaremos otro día. ¿Vale? Y el recorrido en el eje Y, el dominio en el eje X. ¿Qué tengo que entender por dominio? Tengo que entender todos los puntos del eje X que tienen vamos a poner hermano, entre comillas, en el eje Y. Vamos a entender esto. Vamos a verlo con esta función. Mirad, todos los puntos. Aquí hay un punto del eje X. Voy a poner aquí un punto en el eje X. ¿Vale? Y ese punto, bueno, aquí hay cosas que voy a ir quitando porque ya no necesitamos. Este punto me lo voy a cargar fuera. Vale. Este punto yo puedo encontrar su valor en el eje Y. Tiene un hermano en el eje Y, porque este punto, si yo trazo una perpendicular al eje X por aquí, se corresponde con ese valor de la función, ¿no? Y podría ver cuál es el valor del Y trazando una perpendicular al eje Y por ahí, ¿no? Para que lo veáis mejor, voy a dibujar un vector que es una flecha. Este punto tiene esa X y tiene esa Y. ¿Lo veis? De hecho, mirad, este punto que es el punto A, le voy a renombrar para que lo encontremos mejor y le voy a llamar el punto. ¿Vale? Su X vale 0,67. Entonces, ese valor, vaya, en lugar de que me diga el valor, en propiedades le puedo decir aquí en la pestaña básica que me diga el valor. Ahí lo tenéis. El punto cuya coordenada es 0,67 en la X, ahí lo veis, 0,67. Y este punto, lo mismo, le puedo decir
en propiedades que me enseñe en lugar del nombre su valor y me tiene que decir 0,62. Ahí, ha puesto el nombre, espera un momentito, a ver, básico, nombre, no quiero el valor, ahora sí. ¿Veis? 0,62. Si yo muevo este punto, bueno, si yo muevo el punto X, cada punto X tiene un hermano en el Y, ¿lo veis? ¿Lo veis? Y si os dais cuenta, todos los puntos X tienen un hermano en el punto Y. De hecho, yo podría, haciendo la función más pequeña, mover el punto X a lo largo de todo este punto, a lo largo de todo el eje X. Y ahí veis los valores, ¿verdad? Entonces, en este caso, la función seno, ¿qué dominio tiene? Se pone D mayúscula de F. Pues es todo, porque todos los X, esto quiere decir que todos los X tienen una Y, ¿vale? Y el recorrido lo tengo aquí. El recorrido se ve en el eje Y y oscila entre -1 y 1. Mirad el dibujo, ¿vale? ¿Veis? Además se ve muy bien cómo oscila entre -1, entre 1 y -1. ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Vale, voy a esconder la función seno. Bueno, casi que vamos a borrarlo porque aquí hemos puesto muchas cosas. Vamos a volver aquí a nuestro eje. Antes dibujamos la función x cuadrado. En la función x cuadrado yo podría preguntarme, bueno, ¿cuál es su recorrido y cuál es su dominio? No sé si os dais cuenta que el recorrido empieza en 0 y se va más infinito porque es el tramo del eje Y donde hay valores. Ningún valor del eje X tiene un hermano en la parte negativa del eje Y. O sea, en el caso de la función x cuadrado, en el caso de la función x cuadrado, que es una función que es así, el recorrido, que lo voy a poner en rojo, es este. Ay, juraría que lo había puesto en rojo. Ahora sí. El recorrido es este. Empieza en 0 y llega hasta más infinito. ¿Por qué? Porque todos los x dan un valor a y. Este x da un valor a y. Este x da un valor a y. No hay ningún valor negativo. Entonces el recorrido de esta función iría del 0 al más infinito. El más infinito siempre se pone abierto porque es inalcanzable, ¿vale? ¿Y cuál es el dominio? Pues el dominio de esta función son todos los x que tienen un hermano en el eje y. Y si os dais cuenta, todos los x tienen un hermano en el eje y. Este recorrido, este dominio también es todo, ¿vale? Hay funciones que no tienen todo como dominio. Vamos a poner una. Mirad, esta función es un quebrado, ¿eh? Voy a poner 1 partido de x menos 1. La voy a poner en color verde para que se vea mejor. Un verde así, por ejemplo, y así un trazo más gordito. Mirad, esta función, si la miráis, pega un salto. Yo, si la quiero dibujar, cogería un rotulador, iría haciendo así y me vería obligado a levantar el rotulador del papel para seguir escribiendo. Entonces, esta función es discontinua. Voy a ponerla aquí. Sería bueno que vosotros la dibujaréis en GeoGebra. Esta función es discontinua, porque me he visto obligado a levantar el lápiz del papel para poder dibujarla, mientras que esta era continua. La puedo dibujar sin levantar continua, sin levantar el lápiz del papel, y el seno también era continuo. ¿Vale? Yo hago así y siempre puedo dibujar. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta función, vamos a volver al color azul, esta función, a ver, que le he dado sin querer, tengo aquí el eje Y y tengo aquí el eje X, y esta función era así por aquí, realmente no, era así, y luego por aquí era así. Y tenía, vamos a ponerlo en no sé si se ve el color violeta, aquí hay como un salto. En el 1, la función pega un salto. De hecho, mirad que me voy a poner la recta vertical. Recuerda que la recta vertical es x igual. Voy a poner x igual a 1. Esa recta vertical, la voy a poner en rojo,
es como una frontera, ¿vale? No sé si veis que la función se acerca mucho a ella, no llega a tocarla. Mirad, aquí parece que la función verde toca a la recta vertical, pero si hago zoom es obvio que no la toca, ¿lo veis? Vale, esta recta vertical es como una frontera. Hay un salto ahí. ¿Por qué se produce? Porque si yo quiero sacar aquí la tabla de valores, las famosas tablas de valores que hacíamos, x, y decíamos f de x, ¿no? Y aquí ponía yo -2, -1, 0, 1 y 2. Yo puedo sacar la imagen de -2 haciendo 1 partido de -2 menos 1. Es 1 partido de -3, menos 0,33. Aquí pondría menos 0,33. La imagen de -1 sería 1 entre -1 menos 1, 1 entre -2, menos 0,5. Menos 0,5. La imagen de 0 sería 1 partido de 0 menos 1, 1 entre -1, menos 1. Y el problema viene ahora, porque la imagen de 1 es 1 partido de 1 menos 1, que es 1 partido por 0, y esto no se puede calcular. ¿Lo veis? No se puede calcular. Sin embargo, la imagen de 2 sí se puede calcular otra vez. Sería 2 menos 1, 1 partido de 1, esto es un igual, ¿eh? Queda 1. Entonces, aquí, en este valor, está ocurriendo algo. 1 no tiene imagen. ¿Os dais cuenta? 2 tiene como imagen 1 y aquí 0 tiene como imagen menos 1, pero el 1 no tiene imagen. ¿Qué es lo que me está saliendo en GeoGebra? Que el 1 no tiene un punto verde de la función. ¿Vale? Estas rectas, que aquí lo he puesto en violeta, tienen nombre y se llaman, apuntadlo bien claro, asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. En este caso me ha salido una asíntota vertical. No sé si os dais cuenta que esta función en el eje X tiene otra asíntota, que es una línea imaginaria sobre la que la función aterriza como si fuera un avión, pero no la cruza. Es una asíntota horizontal. Y hay funciones que tienen el tercer tipo de asíntota. Vamos a pintar aquí una y luego en GeoGebra vamos a poner otra. Hay funciones que tienen esta forma. ¿Vale? Esta función tendría, por lo que estoy viendo yo, tiene dos asíntotas. Una vertical. Las asíntotas siempre se les pone flechita. Tiene una asíntota vertical que coincide con el eje Y y tiene una asíntota que va en diagonal y que se llama asíntota oblicua. ¿Vale? Esto de las asíntotas es un mundo y es algo realmente increíble, porque hay asíntotas que explican, por ejemplo, la formación de un agujero negro, ¿vale? Que es un punto en el que yo me caería y no podría volver a salir. Mirad, voy a cortar esto y voy a poner una función que tiene asíntota oblicua, por ejemplo, x cuadrado partido de x menos 1. Miradla. Esta función tiene asíntota oblicua. La asíntota oblicua habría que calcularla, pero está muy claro que es una recta que viene por aquí, así en diagonal, y viene por acá. Es una función parecida a la que he dibujado aquí. Vale, entonces hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de periodicidad, de dominios, de recorridos, de máximos, de mínimos, de crecimiento, de decrecimiento, de concavidades, de puntos de inflexión, de asíntotas, que pueden ser horizontales, verticales u oblicuas, de continuidad, que es poder dibujar una función sin levantar el lápiz del papel. ¿Vale? Os he propuesto que voy a quitar esto un momento, que en la función seno, usando el truco de la tangente, me encontréis cuáles son los máximos y los mínimos. Eso, por favor, hacedlo. Y me podéis mandar un vídeo o una captura de pantalla, lo que queráis, una fotografía, ¿vale? Hay funciones que además son realmente curiosas, porque aparecen y desaparecen. Por ejemplo, mirad, las funciones raíz, las funciones, esto es otra cosa, vamos a poner aquí un break,
Las funciones que tienen raíces cuadradas hacen cosas realmente curiosas. Por ejemplo, mirad esta. ¿Y por qué hacen cosas curiosas? Porque la raíz cuadrada solamente la puedo calcular si el de dentro es positivo. Entonces, si aquí hubiera valores negativos, la raíz no se puede calcular. Voy a dibujarla. Por cierto, en GeoGebra, para significar que tengo una raíz, se utiliza el acrónimo inglés SQRT, Square Root. Y entre paréntesis pondría x cuadrado menos 1. Entonces me voy a GeoGebra y pondría SQRT y entre paréntesis x al cuadrado menos 1. Toma ya. Mira qué cosa más rara. ¿Vale? Pega un salto entre menos 1 y más 1. ¿Por qué? Porque los valores que están en medio, si los pruebas dentro, x cuadrado menos 1 va a dar negativo y entonces la raíz no se puede calcular. ¿Vale? Son raíces que son como el río Guadiana. Son funciones que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. ¿Vale? Aquí no hay asíntotas. Bueno, asíntotas oblicuas habría que buscarlas, ¿eh? A lo mejor tiene una asíntota oblicua por aquí y otra asíntota oblicua por allá, aunque yo en el caso de las raíces me resisto, creo que no tienen, ¿eh? La raíz crece siempre. Bueno, a ver, más cosas que podríamos comentar de raíces. Yo creo que sería interesante que os pusierais en GeoGebra a tratar de dibujar. Y entonces, por ejemplo, os propongo que me encontréis como ejercicio, aparte de los máximos y los mínimos de la función seno, sería interesante que me dijerais, a ver a quién se le ocurre, la ecuación de una función que tenga asíntota vertical en x igual a 2. Por ejemplo, vamos a dejar para que lo penséis. Si queréis, podéis parar el vídeo aquí, porque yo lo voy a solucionar ahora, ¿vale? Y luego miráis la solución. Podéis utilizar GeoGebra. Yo lo haría, ¿vale? Vamos a dibujarla, venga. Si yo quiero una función, vamos a hacerlo razonando. Si quiero una función que tenga una asíntota vertical en x igual a 2, quiere decir que es una función que en x igual a 2 no se pueda calcular. Entonces me vengo a este caso de aquí. Este caso de aquí, 1 partido de x menos 1 no lo podía calcular en el 1 porque me daba, aquí lo tenéis, 1 partido por 0. Y la función era 1 partido de x menos 1. Pues si quiero que eso me pase en el 2, la función debería ser, por ejemplo, 1 partido de x menos 2. Si yo quisiera hallar la imagen de 2, sería 1 partido de 2 menos 2, 1 partido de 0, no se puede hallar, es decir, asíntota vertical. Vamos a pintarlo en GeoGebra. 1 partido de x menos 2. Recordad que si quiero poner esto en GeoGebra, tengo que poner 1 partido paréntesis x menos 2, cierro paréntesis. Vamos a ocultar esta y voy a poner 1 partido, abro paréntesis, x menos 2. Y efectivamente, hay una asíntota, ahí se ve muy bien que la asíntota está en x igual a 2. ¿Vale? Otro problema que os quiero plantear. Es un problema abierto, a ver quién me lo resuelve. El problema, bueno, está resuelto, este puede ser para un vídeo posterior. El problema, la pregunta es, ¿qué es mayor? El perímetro de un cuadrado del lado x metros, o el área de ese cuadrado. Y aquí hay muchas respuestas buenas, ¿eh? Sería interesante, por favor, que lo pensarais vosotros. Herramienta, yo lo dibujaría. Yo utilizaría GeoGebra. Claro, para eso necesito saber cuál es el perímetro de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues lado más lado más lado más lado. En este caso va a depender del lado, y si tengo un cuadrado, sería el cuadrado del lado x
Si quiero su perímetro sería x más x más x más x, ¿no? Lo que sería 4x. Yo miraría a ver qué le pasa a esa función. Y si quiero sacar el área, que depende de lo que vale el lado, la fórmula del área es lado al cuadrado. En este caso, como el lado es x, sería x al cuadrado. Entonces habría que ver quién es más grande. A ver quién me contesta.